mosaica y la herencia premendeliana. Siguiente. 4, 3, 1, 0. La circuncisión y la hemofilia. A lo largo de los estudios de genética nos daremos cuenta que la hemofilia es la enfermedad favorita de los genetistas. En cualquier caso, diremos que, la hemofilia es una enfermedad cuyo síntoma más importante es la imposibilidad que tiene la sangre para formar coágulos y tapar las heridas. Un enfermo de hemofilia grave sangrará por un corte leve, incluso hasta la muerte. Siguiente. Esto es un problema para los judíos, ya que los niños varones deben pasar por un ritual llamado circuncisión. La circuncisión consiste en cortar una porción del prepucio del pene que cubre al glande. Es una cubierta de piel, dejándolo permanentemente al descubierto. ¿Cómo le hacen los judíos hemofílicos? Siguiente. 4, 3, 2, 0. La sabiduría de un rabí, un caso sobre la ley y el humanismo. En el desierto del cercano Oriente hace 1800 años un rabí enfrentaba un problema. Una mujer judía había dado a luz a un varón. La ley judía establecía por orden de Dios mismo que el niño a su 8º día debía asistir al ritual de circuncisión. Siguiente. Ahora, ese no era el problema era que los 2 hijos varones previos que esta misma mujer había dado a luz, habían sangrado hasta la muerte después de ser circuncidados. Siguiente. Pero aún así, la ley seguía en pie, el niño no podría ser contado entre el pueblo elegido a menos que pasara por tal ritual. Siguiente. Después de una larga consulta con otros rabís se decidió exceptuar al bebé del ritual. Siguiente. 4, 3, 3, 0. La tradición rabínica y la genética premendeliana. Casi 1000 años más tarde, el médico y comentador bíblico Maimónides revisó numerosos casos en la literatura rabínica estableciendo que en tales casos el tercer hijo no debía ser circuncidado. Adicionalmente la excepción debía aplicar aunque el tercer hijo de la mujer fuera de un esposo diferente. Maimónides razonó que el desorden que causaba el desangrado estaba claramente asociado a la mujer, el cual lo pasaba inevitablemente a todos sus hijos. Sin saber nada de genética moderna, estos sabios antiguos lograron vincular un desorden físico con un patrón de herencia. Siguiente. 4, 4. La cría selectiva, los granjeros y la genética premendeliana. Siguiente. 4, 4, 1, 0. Introducción a la cría selectiva premendeliana. El estudio de la herencia biológica ha sido de vital importancia desde los albores de la civilización. De hecho, el mundo agrícola y ganadero se basó en la selección de ciertos grupos de organismos con características deseadas como la docilidad y el fácil manejo, y en cuanto al grano aquellos que dieran mejores cosechas. Siguiente. El proceso ha sido tan exitoso que las especies producidas por nuestra mano prácticamente son irreconocibles de sus parientes que aún son salvajes. Siguiente. Uno de los casos más emblemáticos son los pastos que sirven de alimento, como el maíz. El maíz es una especie de pasto seleccionado a partir de pastos salvajes semejantes al actual teosintio. El fruto del teosintio es más pequeño y duro, pero al mismo tiempo es más resistente al ambiente y a las enfermedades. Siguiente. A la izquierda el teosinto o maíz salvaje, es una especie de pasto que puede arreglárselas muy bien en el ambiente sin ningún cuidado. A la derecha el cultivar empleado para producir maíz, las diferencias en el fruto y la forma de la planta son evidentes, pero arqueológicamente se sabe que el teosintio es el ancestro a partir del cual se domesticó el maíz. Siguiente. Otro caso es el banano. Muchas personas piensan que las plantas de plátano o banano son salvajes, la típica imagen del mono comiendo bananas en ambiente salvaje. Siguiente.
Las bananas o plátanos poseen una estructura conveniente no porque así se presenten en la naturaleza, sino porque han sido domesticadas. Siguiente. Sin embargo, las bananas salvajes son prácticamente irreconocibles, frutos duros y pequeños. Siguiente. Las versiones salvajes de la familia de los plátanos género Musa son realmente inconvenientes, tienen poca pulpa y huelen mal. Siguiente. 4. 4. 2. 0. La cría selectiva y la aplicación de la ciencia. La cría selectiva se basa en reservar para la reproducción aquellos ejemplares con los rasgos más deseables de toda una generación. Siguiente. El proceso ha sido empleado por la humanidad casi desde el año 5000 a.C., pero se ha hecho mucho más rápido desde la introducción a la agricultura de los conocimientos generados por la ciencia de la genética. Siguiente. Y esto es el quid de la cuestión, la genética ha servido para incrementar la productividad de las cosechas, o para aplicaciones médicas que generan riqueza. En otras palabras, la genética es una herramienta para producir más capital económico. Siguiente. 4. 4. 3. 0. La cría selectiva en el contexto de Mendel. Para el siglo XIX la cría selectiva de plantas ya era una actividad con milenios de historia y documentación. Siguiente. Los métodos de Mendel no eran para nada novedosos en términos de procedimiento. Cualquier granjero era capaz de emplearlos. Siguiente. Incluso ya era empleada en los diseños experimentales de otros académicos como Charles Darwin, contemporáneo suyo, pero con quien nunca pudo establecer contacto. Él también empleaba la cría selectiva como un mecanismo para poder estudiar sus hipótesis. Siguiente. En una carta de Darwin a Wallace podemos leer: Mi querido Wallace, me parece que no entiendes a lo que me refiero cuando hablo de que ciertas variedades no se mezclan entre sí. Mi comentario no tiene nada que ver con la fertilidad, y un ejemplo lo puede explicar. He cruzado entre sí plantas de chícharos de las variedades Painted Lady y Purple, que presentan coloraciones muy diferentes, y he obtenido, incluso en la misma vaina, chícharos de ambas variedades pero ninguno intermedio. Me parece que algo similar debe estar ocurriendo con tus mariposas y con las tres formas de litrún que mencionas. Aunque estos casos parecen sorprendentes, en realidad se trata del mismo fenómeno que hace que cada hembra en el mundo produzca descendencia tanto masculina como femenina. Con mi afecto más sincero, Charles Darwin. Siguiente. La cría selectiva y empírica de las plantas se realizaba bajo dos hipótesis básicas acerca de la herencia de los caracteres. Siguiente. 4. 4. 4. 0. La cría selectiva depende de factores de ambos progenitores. Cada padre contribuye de manera igual a las características de la descendencia. Ya antes de Mendel las hipótesis aristotélicas acerca de la herencia eran cuestionadas profundamente a base de datos empíricos. En la década de 1770, el botánico alemán Joseph Gottlieb Kollreuther estudió la descendencia de cruces recíprocos en las cuales, las plantas eran cruzadas en direcciones opuestas. Por ejemplo, en un cruce los machos que tenían flores blancas se cruzaban con hembras de flores rojas. Mientras que en el cruce complementario machos de flores rojas se cruzaban con hembras de flores blancas. Los resultados demostraban que ambos padres contribuían de manera equitativa a los caracteres de la descendencia. Siguiente. 4, 4, 5, 0. La herencia continua contra la herencia discreta. Los determinantes hereditarios se mezclan en los descendientes. Siguiente. Por ejemplo, si tenemos una flor roja y una flor azul, se suponía que, los descendientes con flores púrpuras resultaban de una mezcla indivisible, algo así como cuando mezclas pintura de diferentes colores.
El problema específico con esta hipótesis era la presunción de que una vez mezclados los caracteres no podían volver a separarse. Siguiente. Como bien puede intuirse en la carta de Darwin a Wallace en el artículo anterior, para el siglo XIX las hipótesis de la mezcla de caracteres ya empezaba a cuestionarse, y el mecanismo que impedía la mezcla fue relacionado con aquel que genera la diferencia de sexos. Siguiente. Mientras Mendel y los fisicalistas estaban preocupados por la herencia discreta, discontinua y reduccionista, todo el mundo deseaba entender la herencia continua de caracteres complejos como el color de la piel o la inteligencia. Siguiente.